Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 14 de febrero del año 2021. Hoy es el Día del Amor y de la Amistad. Medio frío, ¿no? Por la misma pandemia, pero es el Día del Amor y de la Amistad, San Valentín. Y nosotros tenemos hoy muchos temas de interés, los temas calientes de la semana, los interrogatorios de la Procuraduría, muy especialmente al ex ministro de Hacienda y el ex administrador del Banco Estatal. También lo que salió de Alexis Medina, que era importador de combustibles sin los permisos correspondientes. Los profesores, no todos, indolentes de la UAS, que paran la docencia en medio de una situación como esta. El tema de la vacuna y, por supuesto, la situación de Haití. Como invitado en el día de hoy, tenemos al doctor Daniel Belteré, quien es de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. En lo inmediato, los titulares de las principales informaciones a cargo de Ramón Núñez Fernández. El ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y el ex administrador del Banco Estatal, Simón Lizardo, fueron interrogados por un equipo encabezado por la Procuradora General por presunta corrupción y desfalco. Un reportaje del periódico Diario Libre reveló que Alexis Medina tenía una licencia para distribuir combustibles, sin embargo, los importaba y los clientes principales eran instituciones del Estado. Los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de nuevo a la huelga exigiendo un aumento de sueldo de un 40% en una situación de crisis económica. Mucho tardaron. El Congreso aprueba la solicitud del Poder Ejecutivo de extender el estado de emergencia por 45 días. El impasse entre el Senado y la Cámara de Diputados fue resuelto en una reunión con el presidente de la República, Luis Abinader Corona, que logró el consenso para aprobar nueva ley de desarrollo fronterizo. El gobierno no tiene fecha para la llegada de las vacunas y el ministro de Salud advierte incumplimiento de las empresas. El expresidente de la República, doctor Leonel Fernández, considera una mala noticia el retraso en la llegada de las vacunas y pide al gobierno presente el plan y cronograma de vacunación. Y la oposición designa un juez del Tribunal de Casación para sustituir al presidente Jovenel Moïse. Este ordena jubilar 3 jueces y el presidente designado, mientras se incrementan los disturbios. En esta semana, uno de los temas principales fue el proceso de interrogatorios en que fueron sometidos el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y el ex administrador del Banco Estatal, Simón Lizardo. Hasta ahora, decía un periódico que le estaban picando cerca al presidente. Porque, bueno, hay presos. Está preso un hermano del presidente. Se están preparando expedientes para los cuñados. Pero hasta ahora lo que se habían investigado son funcionarios mes y medio. El director de la BISOE, que está preso, el director técnico, el director de Fonper, la subdirectora de Fonper, que es hermana del presidente. Bueno, ahora le tocó a 2 pejegordos. Nada más y nada menos que un ministro de Hacienda y un administrador del Banco Estatal, que a su vez fue también ministro de Hacienda. Las investigaciones guardan relación con imputaciones de irregularidad en su declaración jurada de patrimonio, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, desfalco, estafa contra el Estado, falsedad en documentos públicos y lavado de activos provenientes de delitos de corrupción administrativa. Son cargos pesados. Hay uno que es el que uno conoce, porque uno no tiene acceso a la investigación, pero fue fruto de una denuncia que en septiembre hizo el director de presupuesto, José Rijo, y la hizo justamente en el Telematutino 11. Él declaró que hubo pagos irregulares por 21,000 millones de pesos en la transición. ¿Qué pasa? Entre esos 21,000 millones hay los 11,500 millones de asfalto de Gonzalo Castillo, que fue un dinero que se otorgaron contratos de grado a grado violando la ley de contrataciones y que fue simplemente por pura política, fue para
poder ganarle las primarias a Leonel Fernández, así tuvieron que hacerle un fraude monstruoso para poder arrebatar el triunfo. Estos pagos de 21,000 millones no estaban en el presupuesto. El gobierno no tenía ese dinero, pero tampoco estaban en la Contraloría. Todos los contratos tienen que pasar por la Contraloría. La ley de presupuesto dice que cualquier proyecto compra que haga una institución tiene que estar contemplada en su presupuesto y tiene que haber la provisión de recursos. Todo eso se saltó. Por eso el dinero se pagó del Banco del Estado y de ahí viene el término coalición entre funcionarios. Esperemos. Este caso incluso está participando en los interrogatorios la propia Procuradora General Miriam Germán Brito. Es decir, que es un caso pesado y que involucra a funcionarios importantes y que le pican de cerca al expresidente Danilo Medina, porque a nadie le cabe que un funcionario va a hacer un pago de esa naturaleza sin la aquiescencia del presidente de la República. Eso no es verdad. Por otro lado, en esta semana, un trabajo de Diario Libre, donde presentaba que Alixes Medina, que está preso, acusado de una serie de casos, tenía una empresa que se llamaba Fuel America INC Dominicana. Esa empresa tenía autorización para distribuir combustibles, pero resulta que no se dedicaba a distribuir combustibles, sino que también importaba combustibles. Solamente a la Policía Nacional le vendió 220 millones en combustible. ¿A quién más le vendió? A Fomper, por supuesto, y a la ONSA. Eso es irregular. Habría que ver si él pagaba los impuestos. Esa es otra cosa, con el poder que tenía esta gente. Fíjense el poder que en esta semana uno de los hermanos de la ex primera dama le embargaron una propiedad por una deuda de 170 millones del año 2016. Y ellos no habían logrado una sentencia ni la fuerza pública. Ahora en el 21, 5 años después, porque que esta gente tenían mucho poder. República Dominicana, al igual que todas las naciones, pocas han escapado, tiene una crisis sanitaria y tiene una crisis económica. En nuestro caso, el Producto Interno Bruto cayó 6.6% el año pasado. Es la crisis económica más grave que hemos sufrido en los últimos 50 años. Más grave que la del 2003-2004, cuando la quiebra bancaria. Entonces, en este momento, las prioridades son vencer la pandemia y reactivar la economía. Pues en ese justo momento, un grupo de profesores de la UAS, porque no son todos, intentan paralizar la docencia y exigen un aumento de 40%. En este momento, el que haya conservado su empleo y el que haya logrado mantener sus ingresos más o menos, debe darse 3 golpes en el pecho, porque son miles los desempleados formales y los informales que no son cuantificados, que han perdido su ingreso. Aquí hay parejas de clase media que han tenido que sacar sus colegios, sus hijos de los colegios bilingües porque no pueden pagar. Para citar solamente un elemento, gente que ha perdido su vivienda, que ha perdido su vehículo porque no puede pagarlo. Entonces, en esa situación, los profesores quieren un 40%. Eso raya en la irracionalidad. Afortunadamente ellos no pueden hacer huelga, porque como la educación es virtual, tenemos entendido que el 80% de los profesores se ha mantenido cumpliendo con su deber, con su responsabilidad. ¿Que merecen ganar más? Sí, todo el mundo merece ganar más, pero este no es el momento. Escogieron el peor de los momentos y por eso esta sociedad apoya a la rectora Emma Polanco y rechaza esa actitud de ese grupito de profesores, de ese sindicato de profesores.
Por otro lado, en esta semana, la vicepresidenta de la República anunció que el gobierno es el único autorizado para importar la vacuna. Eso está bien. Porque si no se te crea un mercado negro y en un país de gente tan talentosa, ahorita te falsifican la vacuna. En México la están falsificando. Ahorita te hacen una vacuna que dice AstraZeneca y es falsa, porque acá hay toda una industria de la falsificación de medicamentos. Por eso tiene que ser un monopolio del gobierno la vacunación. La mala noticia es que no tenemos informaciones de cuándo llegará la vacuna. Las farmacéuticas han fallado con todos los países porque no tienen la capacidad de producción. No es que ellos no quieren, es que estamos hablando que si usted pretende una inmunidad de rebaño, usted tiene que vacunar el 60, el 70% de la población mundial. La población mundial son 6.700 millones de habitantes. Por ejemplo, Estados Unidos, que para nosotros es importante, porque si ellos superan el virus, vuelven los turistas americanos acá. Los Estados Unidos son 340 millones. Ellos solo necesitan 500 millones de dosis de la vacuna, porque la vacuna son 2 dosis. Aunque ahora apareció otra vacuna de la Johnson & Johnson, que es una vacuna de 1 dosis y que no requiere refrigeración. Hay un programa que se llama COVAX, de la Organización Mundial de la Salud, que se creó para tratar de que los países menos favorecidos reciban la vacuna. Ellos tienen 35 millones de dosis para América Latina. América Latina tiene 600 y pico de millones de habitantes, imagínense. República Dominicana 500.000. Son 250.000 personas a vacunar. Eso solo se lo llevan los médicos, las enfermeras, los biólogos, los camilleros, los que manejan ambulancias. Y quizá parte de la policía y de los militares que están en la calle. Eso no da. Es decir, que vamos a tener una vacunación a cuenta gota, por eso es que más que nunca tienen que reforzarse. Ahora se recomienda la mascarilla doble. Yo la estoy usando, perdón, la mascarilla doble. Distanciamiento, higiene, etcétera. Porque la vacuna va a ser lenta. La vacuna, tendremos mucha vacuna en el 22, pero ahora en el 21 no. Finalmente, la situación de Haití parece sacada de una novela de Gabriel García Márquez. La oposición dice que al presidente se le terminó su periodo. Otros dicen que no, que al presidente le queda 1 año, a Jovenel Moïse. Bueno, pues la oposición designó un presidente sustituto, que es el presidente del Tribunal de Casación, equivalente al Tribunal Supremo de la República Dominicana. Oiga eso, ¿con qué calidad designa la oposición a un presidente? Pero entonces el presidente Jovenel Moïse manda apresar al presidente del Tribunal de Casación y destituye 3 jueces o los pensiona, incluyendo el que supuestamente lo iba a sustituir en la presidencia. Así que es una novela de Macondo. Es una novela de Macondo. La oposición designa sin poder designar y el presidente pensiona sin poder pensionar. Un tranque grave. Otro más, porque esa ha sido la historia de Haití. Por eso es que Haití es el país más pobre del continente y uno de los estados fallidos. Porque no ha habido manera de construir una institucionalidad y una estabilidad democrática. Es un todo contra todos. Un país donde las protestas son con violencia, donde no hay autoridad, donde los secuestros están a la hora del día, y por eso nosotros tenemos que reforzar nuestra frontera. Lo ideal es el muro, pero si no vamos a usar tecnología, pero tenemos que sellar nuestra frontera. Nos vamos a comerciales. No se pierdan la entrevista con el doctor Daniel Beltré de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo.